noches. Vamos a hablar de qué es la filosofía del derecho. Es una rama de la filosofía que nos ocupa de estudiar los fundamentos y principios, conceptos del derecho. Se pregunta sobre la naturaleza del derecho, su relación con la moral, la justicia y la sociedad. También se analizan cuestiones como la validez de las normas jurídicas, la interpretación de leyes, el papel del derecho en la vida social. De esta manera también vamos a hablar cuál es la importancia de la filosofía en el derecho. En primer lugar, vamos a hablar de cómo entender los principios y los valores subyacentes a la ley. La filosofía del derecho se ocupa de cuestiones como la justicia, la moralidad y la naturaleza de los derechos, lo que permite a los juristas reflexionar sobre el propósito y la legitimidad de las normas legales. Además, la filosofía fomenta el pensamiento crítico, lo que es esencial para interpretar y aplicar la ley de la manera más justa. De esta manera, hay un tema de los casos que hemos visto en clases en la cual en mi persona me generó mucho impacto de cómo Sócrates, a la hora de que él, sabiendo que iba a morir, los últimos momentos de Sócrates eran más de reflexionar sobre la inmortalidad del alma y la importancia de vivir una vida virtuosa. Creía que la muerte no era algo de temer, ya que podía ser una transición hacia la otra forma de existencia, o simplemente era un estado de sueño. A pesar de los argumentos que él tenía en su mente, de que cómo él podía pensar de que sabiendo que iba a morir, él lo tomó de una manera tan normal. Entonces él enfatizó la inmortalidad en la filosofía, que sabiendo que una de sus frases muy famosas, donde él indica que una vida sin examen no merece ser una vida. Eso nos llama a la manera de cómo vamos a reflexionar, de cómo vamos a ver nosotros aplicándolo en nuestra vida personal, que sabemos que de un momento nos va a llegar pasar por ese momento de que vamos a morir. Y me llama mucho la atención de cómo Sócrates pudo él pensar de una manera muy distinta, de saber que iba a morir de una manera muy trágica. De esta manera me quedo con uno de los casos más que me impactó, ¿verdad? Y para mí es una forma de pensar distinto, de cómo ver la vida de otra manera. Así como profesional del derecho, ¿cómo puedo yo aplicar la filosofía dentro del derecho? Hay varios fundamentos en que la filosofía puede intervenir dentro del derecho. Por ejemplo, estamos hablando de un fundamento ético, donde la filosofía proporciona un marco para entender los principios éticos que subyacentes en la realidad y dentro de la ley, de cómo una persona puede ser muy ética, de cómo podemos evaluar la justicia, cómo tomar nuestras propias decisiones judiciales, asimismo de cómo interpretar las normas. La filosofía del derecho se ocupa de cómo se interpretan las leyes, como profesional del derecho, de cómo se puede aplicar los conceptos filosóficos para argumentar sobre una interpretación de una norma, considerando que su propósito y el contexto social es hacer algo justo para cualquier persona. De esta manera también vamos a hablar de lo que son las propuestas de cómo yo realizaría como profesional de ciencias jurídicas y sociales, de cómo voy a aplicar la filosofía del derecho. Uno de los
cosas más importantes es cómo el pensamiento crítico como persona podemos implementar como estudiante del derecho, de cómo analizar las bases de la filosofía, de cómo interpretar la ley, y asimismo de cómo cuestionar los principios éticos que los sustentan. Asimismo sabemos que la ética de la práctica jurídica, sabemos que tenemos que desarrollar lo que son nuestras leyes y cómo tenemos que de tener los principios filosóficos asegurando de como profesional como profesional del derecho de cómo tenemos esa integridad y la responsabilidad social para no afectar a ninguna otra persona, sino que ser de manera justa. De esta manera también hablamos de cómo yo me considero, si soy jus naturalista o jus positivista. En mi enfoque jus naturalista es que sostiene una existencia del derecho y principios morales universales la cual soy inherente, de cómo la naturaleza del ser humano y cómo debo de reconocerlo y de una manera de respetar a sí mismo como una persona y cómo respetarlo dentro de una norma. Yo naturalista creo en el derecho positivo también, de cómo se debe aplicar muy bien las leyes escritas, de cómo se debe de alinear los principios morales para de una manera de interpretar y de una manera ser justa con la otra parte. De esta forma me considero yo jus naturalista, de cómo voy a saber manejar dentro de como una persona profesional del derecho y de esta manera ser tan justa e íntegra y equitativo y no afectar ni a una a otro. También si una persona comete sus errores, pues también saberlo aplicar de la manera correcta. De mano le agradezco por la atención y feliz noche.